Sí, hola, buenos días. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle por la irrupción en el Europarlamento de la formación Se acabó la fiesta de Alvise, y me gustaría preguntarle si ustedes creen que sin la existencia de esta nueva agrupación que se ha presentado a las elecciones europeas, ustedes en Vox habrían conseguido más votos y por tanto habrían conseguido ese séptimo o incluso un octavo escaño. Gracias. Bueno, yo creo que respecto de la irrupción de esta fuerza política, de la entrada en el Parlamento Europeo, no es más que el análisis es muy sencillo para nosotros y yo creo que para la mayor parte de ustedes también, y es que responde a un hartazgo de los españoles con la corrupción y con parte del sistema. Y además le voy a decir una cosa, hartazgo que compartimos plenamente y que hemos manifestado y seguimos manifestando. Y por tanto compartimos ese hartazgo, que es lo que ha dado lugar. En cuanto a lo otro, es un hipotético que yo no les sabría dar respuesta. En cualquier caso, lo que hubiera conseguido que tuviéramos más votos es que hubiera habido mayor participación. Y este es un problema. Este es un problema grave que además denunciamos. Fuimos los únicos que en campaña estuvimos ahí animando a la participación y a la abstención perdón, en contra de la abstención, una abstención que no tengo ninguna duda que ha sido motivada por la esclerótica campaña de Partido Popular y Partido Socialista, que se han pasado 15 días o 3 semanas hablando de cuestiones nacionales, además muy partidistas, muy pequeñitas respecto de la importancia de las elecciones europeas. La campaña se ha terminado, pero nosotros, igual que decimos lo mismo en Bruselas, en Madrid o en Sevilla o en Canarias, decimos lo mismo antes de la campaña y después de la campaña. La situación es preocupante. En Europa, las políticas que se hacen desde Europa afectan a los intereses, a las necesidades, a las preocupaciones reales de los españoles, y eso no ha cambiado, y tenemos que seguir trabajando para que los españoles sean muy conscientes de las decisiones que se adoptan en Bruselas, que conozcan la realidad de esas decisiones, la repercusión sobre sus vidas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Es lo que vamos a seguir haciendo. Estamos contentos porque hemos conseguido que más españoles nos voten y, por tanto, que más españoles perciban la importancia de esas decisiones y cómo afecta a sus vidas, pero pues, nos queda muchísimo por hacer. Son 40 años de dominio ideológico y mental por parte del bipartidismo del electorado español, y eso hay que romperlo poco a poco. Hola, buenos días. Jaime Rurro, La Sexta Noticias. Yo quería preguntarle si ustedes tienen un cálculo de cuántos votos podrían haberle arrebatado Se acabó la fiesta, y si ha habido algún contacto en las últimas horas con el líder de esta formación. Por otro lado, también quería preguntarle. Quería preguntarle también la valoración que hace sobre el auge de las nuevas derechas en el panorama europeo, también teniendo en cuenta que este auge no implica que sean fuerzas decisivas dentro del panorama político europeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a la primera cuestión, es que los votos no son de Vox. Es que los partidos políticos no son propietarios de los votos. Los dueños de los votos son los españoles. Por tanto, por un lado, que no tenemos ningún análisis de ese tipo al que usted se refería, pero es que en cualquier caso ese análisis responde a un esquema mental de la política de antes. Que los votos no son propiedad de los partidos. Los españoles pues han votado hoy una cosa y mañana votarán otra en función de Lo más importante es que los españoles tengan toda la información para poder votar. Y eso es lo que nosotros exigimos y venimos exigiendo de siempre. Y les hemos, durante esta campaña, yo creo que he tenido entrevistas con todos los que están ustedes aquí presentes, yo creo, con todos los medios. Y he insistido mucho en eso. Es que hay que explicar lo que sucede en Europa. Los españoles tienen que tener información al respecto de lo que sucede en Europa, de las cuestiones que allí se votan, incluso las que no se votan pero se debaten. Y por tanto, eso es lo primero. Y a partir de ahí los españoles votan, con lo cual yo no entiendo que a nadie nos ha robado ningún voto, porque nosotros no tenemos la propiedad de ningún voto de los españoles, igual que mi voto yo no se lo vendí a nadie. En cuanto a la segunda, si han tenido contacto los equipos, sí que hemos tenido contacto. Ayer mismo, durante la noche, después del resultado, y más no le puedo decir, pues supongo que pues esos contactos pues se irán prolongando y puntualizando en concreto a lo largo del día de hoy o de mañana, sin ningún problema.
Y las nuevas derechas, el auge, bueno, yo creo que estamos hablando de 4 países donde esas nuevas derechas, pero bueno, que no son tan nuevas, Assembleman responde a una tradición política de un partido de 40 años de historia, es decir, que es un crecimiento que responde a una realidad, y es la preocupación de los europeos por las políticas de Bruselas, la preocupación por los problemas que nosotros hemos ido denunciando, la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, los problemas de seguridad, el islamismo creciente en las calles de Europa, los efectos devastadores sobre la economía de las políticas que se han desarrollado en Bruselas por esa coalición de Partido Popular y Partido Socialista, que hemos enmarcado en ese Pacto Verde Europeo, que es el programa de transformación de la economía. Esto es lo que responde. Y responde también, por supuesto, a un hartazgo contra el modelo que han impuesto, al menos en las 2 últimas décadas, por parte de las élites de Bruselas, que han decidido tomar decisiones y tirar para adelante en una línea sin preguntar a los europeos y sin tener en cuenta las consecuencias. Y eso va a ir creciendo. Y lo vamos a ver en el siguiente ciclo electoral, que va a empezar Francia con esas elecciones legislativas. Ahora no se acaba aquí. Ahora, bueno, en España estamos con elecciones cada 3 meses. Esperemos que tengamos unas próximas, porque Sánchez tenga un poquito de dignidad y disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones generales después de este resultado. Pero va a empezar el ciclo electoral en todos los Estados miembros y, por tanto, vamos a ir viendo cómo esos resultados, esas nuevas derechas, como quiera usted denominar, los partidos patriotas, me gusta más identificarlos, porque lo que caracteriza a todos estos países, a todos estos partidos, es la identificación de un enemigo común, que es ese globalismo socialista, si se quiere utilizar, es decir, la pretensión que desde arriba no se sabe quién toma decisiones en contra de los intereses de los propios nacionales. Con lo cual nosotros nos alegramos mucho y, en cualquier caso, también le digo, dice usted que no serán determinantes. Bueno, lo iremos viendo, porque habrá que ir votación a votación, proyecto a proyecto. En términos de mayoría absoluta del plenario, sí, pero ya sabe usted que hay muchísimas votaciones que no son por mayorías absolutas y por mayorías simples. Y esto ha cambiado. Es decir, hay 40 o 50 diputados que antes estaban en ese lado de verdes y socialistas, fundamentalmente, que han pasado al otro lado. Con lo cual hay un vuelco considerable en toda Europa. Muy buenas, señor Buxadé. Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. ¿Dan entonces ustedes por hecho que no hay ninguna posibilidad de que el Partido Popular mire al IDE y al ECR para formar esa mayoría alternativa? Y por otro lado, desde el ECR van ustedes a intentar atraer a otras formaciones que en este momento están como no inscritos, como por ejemplo Fidesz de Víctor Orbán. Gracias. Bueno, no es que yo dé por hecho, es que fue von der Leyen, que es la candidata, curiosamente una señora que quiere reeditar su condición de presidente de la Comisión Europea y que no le ha votado ningún europeo, no está en ninguna lista electoral. Es curioso, digo, porque la democracia en las instituciones de Bruselas pues es bastante dudoso. Eso, la democracia, la falta de transparencia, la falta de información y la falta de respeto a los votantes. Cuando von der Leyen sale ayer, 40 minutos antes, estábamos todos esperando a que se cerrasen a las 11 para hacer nuestras declaraciones, y von der Leyen, de una forma absolutamente irrespetuosa con los europeos, sale a hacer esas declaraciones. No, digo que no es que lo dé yo por hecho, son ellos. Y por otra parte, no es ninguna novedad, porque es confirmar lo que han hecho en las últimas décadas y confirmar la estafa, porque durante todo el proceso electoral se ha pretendido vender lo contrario. Y en cuanto al ECR, pues le puedo asegurar que trabajamos, bueno, iba a decir desde hoy mismo. Yo creo que hoy todo el mundo se merece un cierto descanso, reposo, pero trabajaremos desde mañana mismo porque el grupo de conservadores y reformistas europeos crezca, por supuesto, con cuantos más, y para ser más fuertes y para que también esa
ese mismo lema que ha sido lema de Vox en campaña, pues también sea un lema europeo de que nos van a oír pues a los votantes italianos, por ejemplo, donde Giorgia Meloni ha arrasado, pues que se oiga también su voz. Digo los votantes italianos porque coinciden en muchos de los problemas y preocupaciones con los votantes españoles, ¿no? Todo su sector productivo, la lucha contra la inmigración ilegal, la inseguridad en las calles, la situación en las ciudades italianas, por desgracia, a pesar de todo lo que está haciendo ya Giorgia Meloni para revertir la situación, pues es muy común a los problemas que tenemos los españoles. Hola, yo quería insistir un poco en las preguntas de los compañeros, cómo explican el ascenso de una fuerza a su derecha y si no creen que les han restado votos. Y también me gustaría preguntarles si ven posible su incorporación al bloque de los reformistas y conservadores. Gracias. Pues usted insiste en la pregunta y yo insisto en la respuesta, ¿no? Porque no puedo decir más. Es que yo creo que el análisis es muy claro. Efectivamente, quienes han votado a esa formación política, se acabó la fiesta, pues responden a ese hartazgo. Y ya le digo, y nosotros lo compartimos plenamente, ese hartazgo. Hartazgo con la corrupción de Begoña Gómez, con la corrupción de Sánchez, con la corrupción del Partido Socialista, de Koldo, de las mascarillas de Illa, procesos judiciales. No solo compartimos plenamente ese hartazgo, es que estamos personados en todos esos procesos judiciales o incluso los hemos iniciado nosotros con querellas o estamos personados como acusación popular. En cuanto a lo otro, pues es que los votos no son nuestros, es que nosotros no vamos a una campaña electoral diciendo tenemos una bolsa de X millones de votos y ahora a ver cuánto ganamos o cuánto perdemos, que no es así, no es así. Yo sé que a ustedes les gusta hacer estos juegos de malabares, pero que son juegos de malabares, igual que cada proceso electoral tiene un contenido, un marco de proceso, etcétera. Y por tanto ahí, y en cuanto a la conformación, eso se lo tendrán que preguntar a ellos, en qué grupo político van a querer estar integrados, si van a poder estar integrados en un grupo político, yo ahí no puedo decir nada. Yo solo le añadiría que quitando a los separatistas y a la extrema izquierda son diputados españoles que representan votos de los españoles y, por tanto, por mi parte, pues un abrazo. Hola, buenos días. Lucrecia Clemente de la agencia La Press. Yo quería preguntarle si hay una posibilidad que en el Parlamento Europeo se instituya un grupo único entre los conservadores y Identidad y Democracia, o si es más probable una ampliación del grupo de los conservadores y si en ese caso, además de Fidesz, se puede pensar, no sé, al Rassemblement Nacional de Marine Le Pen. Otra pregunta, quería preguntarle una valoración sobre la victoria de Giorgia Meloni en Italia, y también se está hablando de que Meloni tendrá que elegir, en Italia se está hablando de eso, que Meloni tendrá que elegir si acercarse al Partido Popular Europeo o a Le Pen, y no sé si usted qué preferiría. Y por último, sobre Alternative für Deutschland, si comparte la expulsión del Partido de Identidad y Democracia, o si se puede pensar en un futuro que Alternative für Deutschland regrese a Identidad y Democracia y si hay condiciones, por ejemplo, que ese partido tendría que satisfacer. Gracias. Pues muy interesantes las preguntas. No sé si voy a poder dar cumplida respuesta a todas y cada una de ellas. Yo creo que, en primer lugar, la valoración de la victoria de Giorgia Meloni pues responde a una realidad. Giorgia Meloni es un líder político extraordinario que además demuestra que estando en el gobierno se pueden no solo hacer bien las cosas, no solo tomar decisiones que ayuden a todos los italianos, sino refrendar eso en un voto en unas elecciones europeas que, repito, tienen un escenario, un marco político distinto de lo que son unas elecciones generales. Yo me alegro muchísimo. Si me permiten la broma... no voy a hacer la broma, porque luego mis bromas no las entienden. Pero vamos, que tengo dos jefes muy claros. Uno es Santiago y otro es Giorgia Meloni. Es un orgullo trabajar con dos líderes políticos con la fortaleza en las convicciones y además con convicciones
que son comunes, con lo cual yo creo que es una gran victoria de Giorgia Meloni, que además refuerza el gobierno de coalición con toda seguridad, y eso es bueno para Italia, es bueno para los italianos, y lo que es bueno para la nación italiana, pues es bueno también para la nación española. En cuanto a alternativa por Alemania, bueno, yo creo que yo no puedo valorar lo que ha podido hacer Identidad y Democracia porque no formo parte de ese grupo político, y lo que sé es más o menos lo que ustedes han contado. Por tanto, paso lo que dice la prensa por el tamiz de la realidad. Yo lo que sí que puedo decir es que Alternativa por Alemania ha tenido un gran resultado, que ha crecido mucho y que, por tanto, responde a una realidad de que hay alemanes que están muy hartos de las políticas progres, de las políticas woke, de la inmigración ilegal. El proceso electoral alemán ha sido dominado por los intentos de agresión del islamismo radical contra alemanes. Yo creo que esa es una realidad y con toda seguridad no solo la Unión Europea, sino el resto de partidos políticos debemos confrontar esa situación de Alemania, que es muy común a otras naciones europeas. Y a partir de ahí, Alternativa por Alemania pues tendrá que ir tomando sus decisiones, pero yo respecto de lo que ha sucedido en Identidad y Democracia no le puedo decir. Y en cuanto a la siguiente, la posición de Vox, lo hemos dicho en la campaña. Creemos que es absolutamente imprescindible una alianza política entre todos estos partidos patriotas europeos. Y nosotros vamos a trabajar por la mejor forma de cooperar y de colaborar. Y si entendemos todos, mayoritariamente o por unanimidad, que la mejor forma de cooperar es estar en un único grupo político, nosotros desde Vox vamos a trabajar por la creación de un único grupo político. Si por el contrario entendemos que otras formas de cooperar son más eficaces, pues también por esa. Yo ayer decía en la rueda de prensa casi improvisada con los resultados que había ganado Vistalegre. Es decir, estas elecciones son una victoria del Europa Viva 24, y es así. Y es así. Todos los partidos que estuvieron allí representados en nuestro evento político, un evento organizado por Vox y por el grupo de conservadores y reformistas europeos, han tenido un crecimiento extraordinario, mayor o menor medida y en función de la realidad previa, todos y cada uno de ellos, y muchos otros, como he citado a FPO en Austria, con lo cual nosotros nos alegramos muchísimo y creo que ese es el camino, un camino que en Vox emprendimos nada más llegar a Bruselas, y quiero recordar que antes de Vistalegre pues tuvimos aquella cumbre de Madrid en enero de 2022 en los que estos líderes políticos ya estuvieron unidos aquí en un acto político donde curiosamente, bueno, más que curiosamente no, donde salió el primer manifiesto político en contra de la agresión rusa de Ucrania. Antes que ningún otro grupo político hiciese ninguna declaración, los partidos patriotas ya habíamos manifestado nuestro rechazo a la agresión injusta y legítima de Rusia a Ucrania. Lo digo porque luego se han escrito ríos de tintas al respecto de las posiciones de esos partidos en relación a la guerra, lo cual es realmente pues sorprendente. Pero bueno, forma parte de la política y de las relaciones entre política y prensa. Buenos días. Yo quería pedirle una valoración del resultado de Vox porque ha crecido, pero el crecimiento es menor al de otros partidos aliados en el resto de Europa que han conseguido ser primera fuerza, un tercio de los votos. Si cree que ese camino está aún por recorrer o cómo hace esa comparación. Y después también una valoración del mapa global de los resultados en España. El Partido Popular ganó las elecciones, pero en escaños solo saca 2 escaños al Partido Socialista. No sé cómo valora ese resultado en un escenario en el que ha estado el debate sobre la situación de la mujer del presidente, la aprobación de la ley de la amnistía, si cree que la derrota del Partido Socialista ha sido suficiente en el actual escenario. Gracias. Hombre, para mí la derrota del Partido Socialista nunca es suficiente. A mí me gustaría ver desaparecer al Partido Socialista políticamente, claro. Pues bueno, es la realidad de una campaña que, repito, creo que fue
como consecuencia de eso que nosotros hemos denominado la estafa política, una campaña centrada en cuestiones nacionales. Y eso produjo una brutal abstención. Yo creo que eso es determinante, porque esa casta política del bipartidismo cree que los españoles son tontos. Entonces, los españoles saben perfectamente que eran unas elecciones europeas, pero cuando vas a unas elecciones europeas y solo hablas de cuestiones nacionales y además no de hondo calado nacional, sino de cuestiones como vamos a parar la amnistía, cuando en medio de la campaña electoral se aprueba la amnistía en el Congreso de los Diputados, pues eso produce una confusión y un desánimo y el elector se queda en su casa. Por lo tanto, yo veo el resultado del Partido Socialista y no me alegro. Me entristece mucho, claro. Me entristece porque es un partido que está ahora mismo con toda la corrupción dentro suyo, dentro del gobierno, dentro del partido y dentro de la familia del presidente del gobierno. Porque, Pilar, en la pregunta has dicho de la situación de la mujer, hombre, la situación de imputada, la situación de tener que ir a declarar ante el juez, ¿no? Yo creo que efectivamente pues es un problema grave para España y que la única solución que hay es que Sánchez dimitiese y se convocasen elecciones generales, como se ha hecho en Francia y, si no me equivoco, en Bélgica. Esta es la realidad. Esta es la realidad. En cuanto a que Vox ha crecido, pero menos que otros partidos. Bueno, pues, en términos porcentuales, ¿no? En términos porcentuales, ¿no? Lo que pasa es que nosotros venimos de más abajo. Es decir, pero nosotros no hemos tenido menor crecimiento porcentual que el que ha podido tener, pues yo qué sé, FPO o Alternativa por Alemania o Rassemblement, incluso, yo creo. Entonces, venimos de abajo. Vox es un partido, insisto, joven. Otra cosa es que generamos mucho contenido, generamos mucha noticia y tenemos una vida política muy activa en estos 5 años desde la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, por supuesto. Y estamos en el foco del debate político y del debate mediático, pero es un partido que escasamente tiene 5 años de existencia, mientras que esos partidos a los que se pretende hacer la comparación pues son partidos de una trayectoria política muchísimo más amplia. Las sociedades son distintas, nosotros lo hemos dicho. Es que tenemos a Francia, a Bélgica o a Alemania ahí. Es lo que puede ser España en 10 años si no lo paramos. ¿No? Pero el deterioro de la convivencia, de la inseguridad, de la inmigración masiva y descontrolada en países como Alemania, como Holanda o como Francia o Suecia es muy distinto de la situación de España. Nosotros estamos advirtiendo de un riesgo y exigiendo tomar medidas ya para no llegar a esa situación. Yo creo que eso es lo que lo explica, realmente. Hola, portavoz. A mí me gustaría preguntarle sobre... Portavoz es Fuster. Señor Buxadé. No, aquí cada uno... Me gustaría preguntarle sobre cómo cree que han cambiado los resultados de estas elecciones a Vox, si creen que se ha movido algo. Porque si usted dice que se acabó la fiesta centrada un poco, ha acumulado ese hartazgo de los votantes, no sé si usted cree que en Vox ha cambiado algo este resultado de los comicios. Gracias. ¿A nosotros? No, yo creo que... No, vamos. No ha cambiado nada en Vox. Vox seguimos creyendo lo mismo, nuestras posiciones políticas, nuestra propuesta en lo sustancial, en lo esencial, sigue siendo la misma. Y esto lo hemos explicado en la campaña. Respecto de las elecciones europeas, no hemos cambiado, hemos mejorado nuestro planteamiento respecto a aquellas elecciones del año 2019 porque tenemos la experiencia de 5 años y tenemos esas alianzas internacionales y creo que estamos entendiendo bien la situación política internacional, con lo cual no afecta. Un partido como Vox se caracteriza precisamente por esa fortaleza en las convicciones. Por lo tanto, no ha cambiado nada en Vox. Repito que sí, hay un hartazgo político y Vox y Jorge Buxadé, sobre todo, coinciden. Pero vamos, Vox también coincide en ese hartazgo, en el sistema. Indiscutiblemente, y ya está. Y hay una realidad social que está ahí
y tenemos que afrontarla y abrazarla. Dígame, más. Sí, aparte de ese hartazgo, comparten... Aparte de ese hartazgo con Se acabó la fiesta, comparten algo más. Dice que han mantenido contactos con ellos. ¿Nos puede concretar un poquito más de qué han hablado? Y luego, por otra parte, ayer pedían, y hoy lo ha vuelto a decir usted, que Sánchez debería convocar elecciones. Hoy el Consejo General del Poder Judicial le ha llamado a la contención. ¿Cómo valora este llamamiento del Poder Judicial al jefe del Ejecutivo? Pues mire, le voy a contestar a la primera de forma muy sencilla. Y es que yo he estado muy metido en mi campaña electoral, muy centrado en nuestros actos, entonces no tengo un conocimiento pleno del resto de cosas que se dicen. Sí que soy consciente que es un partido que ha crecido con ese discurso contra la corrupción y por lo tanto digo, compartimos plenamente. Compartimos, bueno, no solo lo compartimos, sino que decimos que la mayor corrupción es la corrupción política de la amnistía o la corrupción política y moral de que haya partidos separatistas en el Congreso de los Diputados. Fíjate, sí lo compartimos. Pero más allá tampoco le podría decir. No. En cuanto a los contactos, pues los contactos son contactos. Los equipos se han trasladado mensajes ayer por la noche y pues decidirán verse o hablarse por teléfono a lo largo del día de hoy. Y ya está, no hay más. Esto es lo que hay, es lo que le puedo decir. Y si pues, sucederá dentro de 15 minutos o de 20 minutos, no lo sé. Y por último, respecto del Consejo, yo creo que está aquí el portavoz. Mi compromiso era hablar solo de Europa, pero si me permiten, creo que el que ha sido muy contenido ha sido el Consejo General del Poder Judicial con su nota, lo cual acredita que el sentido común y el sentido democrático de las cosas está en el Consejo General del Poder Judicial y no está en el Gobierno de la Nación. No es que se le pida mayor contención a Sánchez, es que sus cartas son un insulto a la democracia, un ataque grave al Estado de Derecho, al principio de legalidad, lo que venimos denunciando. Es decir, poco se habla de la gravedad de esas cartas. Nos quedamos en la parte folclórica, porque realmente es que encima es folclórico. Pero el ataque a los jueces es absolutamente impropio de un Estado democrático. Y que, por tanto, creo que el Consejo ha sido contenido en la forma y en el tiempo incluso, porque podría haber escrito haber hecho este comunicado incluso antes. Es decir, es escrupuloso el respeto por parte del Poder Judicial, de los jueces y magistrados a nuestro sistema. Y además eso aún pone más a las claras la falta de respeto de Sánchez, el autócrata, alguien que no respeta el sistema democrático, hay que decirlo. No lo respeta, tanto que ayer, el mismo día de la votación, a las 9:10 de la mañana, para que corra mucho el discurso, pues hace un llamamiento al voto, al PSOE. Este señor es un sujeto que no respeta ni una sola ley, ni una sola norma, por supuesto, ni la independencia judicial. Lo venimos denunciando y seguiremos hasta que Sánchez caiga.